Vamos a realizar otro ejercicio de estática en este momento, el cual lleva por título la tensión máxima que puede soportar un cable. Es un cable, es de 120 newtons. Este es el cable que podemos ver hacia abajo. ¿Cuál es la reacción en el punto A? El punto A, creo que justo en este momento está tapando el juguito, lo vamos a quitar. Es esa reacción. ¿Cuál es la reacción del punto A para que este sistema se encuentre en equilibrio y el cable P a punto de arrancarse? Después de colocar el bloque de 75 newtons de peso. Si se sabe que el peso de la base es de 20 newtons, tenemos tres datos. Así que este ejercicio lo comenzaremos a realizar. ¿Qué me piden? Me piden realizar lo siguiente. Uno, tenemos los siguientes datos. Tengo esa fuerza P, que es el cable, que es este cable que se encuentra en este momento, el cual dice que máximo soporta 120 newtons. Aparte tenemos el peso de la barra, que es toda esta barra, que es de 20 newtons. Y que esa caja que se puso encima, esta caja, su peso es de 75 newtons. Así que debemos hallar la reacción en A en este punto. La reacción en A en ese punto. Así que primero haremos la identificación de fuerzas. ¿Cómo vamos a hacer la identificación de fuerzas? Uno, estamos viendo que hay un cable, ¿cierto? Estamos viendo que hay un cable y que en ese cable vamos a tener que generar una fuerza. Y está siendo una fuerza de tensión, así que dibujamos esta primera fuerza. Ahí tenemos una fuerza. ¿Dónde más tenemos una fuerza? Aquí. Aquí estamos observando otro cable. Aquí vamos a tener otra fuerza de tensión. ¿Qué más? Cuando existe una bisagra, algo que pueda hacer mover esta barra, vamos a tener reacciones en esa bisagra. ¿Y cuántas reacciones vamos a tener? Porque se mueven, vamos a observar que aquí vamos a tener dos reacciones. Una reacción, diremos que apunta hacia abajo. Y la otra reacción, diremos que apunta en este sentido. Ya sabemos que si es que nos sale negativo, simplemente el único error que hemos cometido es que era la reacción iba en sentido contrario. Así que comenzaremos. ¿Qué fuerzas más tengo? Esta barra tiene un peso y el total de la longitud de esta barra, si sumamos 2, 2 y 2, el total que tengo en la longitud es de 6 metros. Así que el peso de esta barra va a estar ubicado aproximadamente en la mitad de todo esto, apuntando hacia abajo. ¿Qué fuerza más tenemos? El peso que nos genera esta caja. Así que tenemos, ¿cuántas fuerzas tenemos en total? Todas esas fuerzas. Primero, tenemos esta fuerza P, que es el cable que está soportando. Aquí tenemos una tensión. Ya sé que hay un punto Q, tenemos una tensión. Aquí tenemos, en este lugar, tenemos el peso. Tenemos el peso de ¿quién? El peso de la barra. Y en este lugar tenemos el peso de la caja. Con peso C nomás vamos a poner, peso de la caja. ¿Qué más tenemos en este lugar? Vamos a tener una reacción de A. ¿Esto en qué eje está? En el eje Y. Vamos a tener otro en este lado, una reacción de A en el eje X. En total, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuerzas. Antes de empezar, ya podemos ir aumentándonos, podemos ir deshaciendo. Esta tensión que tenemos acá, esa tensión que tenemos ahí, podemos llegar a descomponer, porque tenemos un ángulo, que con ese ángulo podemos llegar a descomponer esa fuerza, esos vectores en dos. Lo puedo ir descomponiendo en dos, los cuales me van a resultar de esta manera. Los cuales van a quedar de esta manera. Una fuerza apuntando a este lado y la otra fuerza apuntando a este lado. Y esa fuerza nosotros le hemos denominado tensión T. Esto otro va a llevar como nombre tensión en X y este otro va a llevar como nombre tensión en Y, ya que hemos descompuesto este. Así que ya son todas las fuerzas que tenemos. Podemos proceder a analizar qué fuerzas pueden hacer girar a mi sistema. Sabemos que los que están dentro de acá no pueden hacer un giro. ¿Por qué? Están apuntando a la bisagra, esto está sujetando todo, así que esto no puede moverse. Primero. Después, ¿qué fuerzas pueden mover? Aparte, esta tensión en X es como jalar a la barra, no lo va a poder hacer girar, así que esta fuerza, ya de una vez analizando, no puede hacer girar. Esta fuerza P, analizaremos. ¿Puede hacer girar esta barra? Sí. ¿En qué sentido? En un sentido antihorario. En un sentido de esta forma más o menos.
Así que vamos a asumir que este es un sentido antihorario y le vamos a dar un signo negativo por ser antihorario. Esta otra fuerza, este peso de la barra, ¿puede hacerlo girar? Sí puede, en este sentido. Está en sentido horario. Lo mismo con el peso de la caja, así que vamos a decir que estos dos también hacen un momento positivo. Ambos. ¿Qué fuerza más tenemos? Tenemos la tensión en Y, esa tensión que está a este costado. ¿Puede hacer girar? Y puede hacer girar en este sentido. Así que, ¿qué hacemos? Vemos, analizamos, este está en sentido antihorario, así que este nos va a dar un giro negativo. Comenzamos, enumeramos, tenemos 4 fuerzas, así que las enumeraremos para poder comenzar. Este peso que sea el primer momento que estoy haciendo, este otro que sea el segundo momento. Este peso que sea mi tercer momento, mientras que este otro, esta tensión en Y, que sea mi cuarto momento. En total tengo 4 momentos que voy a estar analizando. Partiremos haciendo lo primero, que es la sumatoria de momentos, igualados estos a 0. En total tengo 4, tenía 2 positivos y 2 negativos. Así que comenzaremos la resolución. Primero, tenía el momento 1, que era el peso, que era positivo, más el momento 2, que era la caja, que era positivo, menos el momento 3, que era el cable con la tensión, que era negativo, y menos el momento 4, que era la tensión, que igual era negativa. Todo esto igualado a 0. Para recordar, ¿cuál es la fórmula de un momento? Un momento es igual a fuerza por distancia. Es igual a la fuerza por su distancia. Así que evaluando estos puntos, evaluando el primero, ¿qué fuerza está presente en el primer momento? Este es el primer momento, está presente el peso. ¿Qué más? La distancia. Como esto es el peso de toda la barra, está ubicado al medio. No está ubicado al medio, entonces la mitad de toda la barra entera mide 6 metros. La mitad de esto sería 3 metros. Desde aquí hasta aquí serían 3 metros. Así que vamos a comenzar. Este primer momento, la fuerza que está involucrado es el peso de la barra por 3 metros, que es la distancia de la bisagra hacia la caja, hacia el centro de la barra. En el momento 2, ¿qué fuerza está involucrado? Vemos que es esta, es el peso de la caja. El peso de la caja es la fuerza que está involucrada. ¿Y cuánto es la distancia desde la bisagra hasta esa fuerza? Es la suma de estas dos dimensiones. 2 más 2. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. 4 metros. Así que aquí vamos a poner el peso de la caja por 4 metros. Menos. Avanzaremos. El momento 3. ¿Dónde está el momento 3? Es este. Este es este peso. ¿Qué distancia hay entre la bisagra y el peso? Aquí arriba. 2 metros. ¿Qué fuerza está involucrado? Este P. Esa tensión P. Así que aquí anotamos esa fuerza P por 2 metros. El otro lado, menos. ¿Qué fuerza está involucrada en el último momento? Es esta tensión en Y. Esta tensión en Y. ¿Cuánto es su valor de esa tensión en Y? ¿Cuánto es la distancia de esta tensión Y con la bisagra? Es la suma de todo, es 2 más 2 más 2. En total sería 6 metros. Que vámonos anotando. Este va a ser la tensión en Y por 6 metros. Todo esto lo igualamos a 0. Ya vemos que podemos simplificar metro, metro. Repiten todos los términos, los podemos simplificar. También ya podemos ir reemplazando los datos. Donde me va a quedar que el peso de B es de 20 newtons por 3. Más el peso de la caja que tenemos es de 75 newtons por 4. Menos ese KWP máximo puede soportar, nos dice 120 newtons por 2. Menos tensión Y. Esta tensión en Y no conozco. No sé cuánto valdrá. Por 6. Todo esto igualado a 0. Haremos los cálculos. ¿Cuánto es 20 por 3? Salen 60 newtons. Más 75 por 4. Es que recurrimos a nuestras calculadoras. 75 por 4 me da 300 newtons. Menos 120 por 2 sale 240 newtons. Ya este otro término que está con negativo lo podemos enviar al otro lado.
con 6 por, o al revés, con tensión Y por 6. Le hemos mandado al otro lado. ¿Cuánto pues me sale esta suma? Que va a ser 60 más 300 menos 240. Me sale esta operación 120. Sale 120 newtons. 120 newtons. Todo esto va a ser igual a ¿qué cosa? En aquí, ese 6 está multiplicando. Puede pasar al otro lado a dividir. Y que tenemos aquí 120 newtons entre 6. ¿Cuánto sale esta división? Esta división me sale 20 newtons. He hallado la tensión en Y. ¿Era algo que estaba buscando? No. Era algo que no estaba buscando, pero que se me va a ser necesario. ¿Por qué? Puedo hallar el valor de la tensión, directamente de la tensión. ¿Cómo? Sabemos que esa tensión en Y es parte de una descomposición de vectores que hicimos. Así que la tensión en Y, lo descompondremos. La tensión en Y, ¿a qué es igual? Según la fórmula de descomposición, es igual a la tensión por, verificaremos si es una función seno o una función coseno. La tensión en Y es esta. No está al lado del ángulo, el ángulo está al otro lado. Así que para la tensión Y vamos a usar el término trigonométrico de seno. ¿Seno de cuánto? Seno de 74. ¿Qué valor tenemos? La tensión en Y hemos hallado. Vale 20. ¿Qué más tenemos? Tenemos la tensión por seno de 74. Seno de 74. Con esto, ¿qué podemos hallar? Podemos hallar ya la tensión, ya que vamos a tener una división. Va a ser 20 dividido entre el seno de 74 para dar igual la tensión. Y esta división, ¿cuánto me sale? Poniendo en la calculadora, esta división me saldría que la tensión es igual a 20,8 newton. 20,8 newtons. Igual, esta no es una respuesta que me esté pidiendo el problema, pero va a ser un dato muy importante que voy a necesitar. Ya hemos sacado, ya hemos hecho toda la suma de momentos, como está ahorita en la pantalla. No hemos encontrado las reacciones en A y en Y. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el siguiente paso, que es la suma de fuerzas. Tenemos que sumar las fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Así que volvemos al gráfico original. Los momentos ya lo hicimos, ya no nos sirven en este momento. Eliminamos todos los datos de los momentos. Y tenemos estas fuerzas. ¿Cuántas fuerzas tenemos en el eje X? Acá se ve una. Esta es una y esta es otra. No existe otra fuerza más, son dos fuerzas. Uno es la reacción de A en X y el otro es la tensión en X. Así que procederemos a trabajar. En el eje X, ¿cuántas fuerzas tengo? Solamente tengo dos. El primero era la reacción de A en X, más el otro era la tensión en X. Todo esto igualado a 0. Para despejarlo, esa tensión en X le puedo enviar al otro lado a restar. La reacción de A en X es igual a menos la tensión en X. Pero esa tensión en X, ¿a qué es igual? Es igual a la tensión por ¿qué función está al lado acompañando a esa tensión en X? Voy a usar la función seno, voy a usar la función coseno. Como vemos, el ángulo está a su lado. Como el ángulo está al lado de este vector, está al lado de esta fuerza, vamos a usar el valor de coseno. ¿Coseno de cuánto? De 74, que es el ángulo que tenemos. La tensión. La tensión, el valor de la tensión que sacamos hace un momento es de 20,8. 20,8 newtons por el coseno de 74. ¿Cuánto me saldrá? Por el coseno de 74. Si recurrimos a las calculadoras, este valor me va a dar un resultado de la reacción de A en X menos 5,73.
Tengo este resultado ya. Ese es un pequeño resultado que yo tengo. Ya tengo la reacción de A en X. Esa es parte de lo que estaba buscando. Pero me falta la reacción en Y, así que tengo que hacer la suma de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas tengo involucradas en el eje Y? Tengo esta del KVP, estos dos pesos, esta tensión en Y, y qué más, esta reacción de A en Y. Tengo todos esos datos, tengo 5 fuerzas. ¿Cuáles son positivos? Los que apuntan hacia arriba. Esta fuerza P y la tensión en Y, mientras que los otros lo puse como negativos. Así que avanzaremos con la suma de fuerzas en el eje Y. La primera fuerza que está en el eje Y es P, más. Tenemos también la tensión en Y, menos. Tenemos el peso. Tenemos el peso de la barra y también tenemos el peso de la caja que está apuntando hacia abajo. Y menos teníamos la reacción de A en Y. Todo esto lo igualamos a 0. Esas eran las 5 fuerzas que están presentes. Verificaremos si es correcto. Tenemos, sí, todas las fuerzas son correctas. Así que pasaremos. ¿Cuánto era el valor de esta fuerza P? El valor de esta fuerza P era de 120 newtons. Más, ¿cuánto valía la tensión en Y? Y si es que nos recuerdan, hace un momento ya hemos hallado el valor de la tensión en Y, que era de 20, así que lo podemos ir reemplazando directamente. Como tensión Y valía 20. Menos, ¿cuánto es el peso de la barra? 20. ¿Cuánto es el peso de la caja? Es de 75. Y este que está con negativo lo podemos enviar al otro lado con un signo positivo, a la reacción de A en Y. ¿Cuánto sale la operación de todos estos? Por si acaso aquí se nota algo. Estos dos términos se pueden simplificar directamente. Y puedo hacer una resta de 120 menos 75. Puedo hacer una resta de 120 menos 75. Dándome el resultado en este lado. De 45. Acá tenemos el resultado de 45. Anotamos el resultado de 45. ¿Esto de qué es reacción? De la reacción de A en Y. Ya tengo con esto otro resultado. Ya tengo las dos reacciones. ¿Qué es lo que procede después? Lo que procede después es hallar el valor de la reacción ya original. El valor de la reacción original que se tiene. ¿Cuánto es un valor? Un valor, olvidándonos del signo, 5,73. Ese es el valor de una reacción, mientras que el del otro es de 45. Que vamos a ir resolviendo esto. Vamos a irlos resolviendo para poder complementar todo este ejercicio. Lo llevamos al teorema de Pitágoras, el cual se ve de esa manera para hallar la reacción. La reacción es igual a la raíz cuadrada de... ¿Cuánto era el resultado de la reacción de A en X? Veremos acá, es 5,73. Lo reemplazamos con 5,73 al cuadrado. Más, ¿cuánto era el resultado de este otro? Era de 45. Deshagamos la raíz cuadrada. Realizaremos la suma de cada uno. De 5,73 elevado al cuadrado, el resultado que se tiene es de 32,83. 32,83. Y de 45 al cuadrado, el resultado es 2025. El resultado es de 2025. Todos estos lo ponemos dentro de una raíz para hallar la reacción. La suma de estos dos nos sale 2057,83. Esta es raíz cuadrada igual a la reacción. Y la raíz cuadrada de este valor nos sale que la reacción que va a haber en ese punto es de 45,36. ¿En qué unidades hemos hablado todo el momento? En newtons. Así que este es el resultado de este problema. Ya hemos hallado
el resultado final que nos pedía, que era la reacción en el punto A. Ahí vamos viendo cómo se ha ido desarrollando uno por uno, qué fuerzas han sido involucradas, qué momentos han sido involucrados, donde la suma de momentos se ha ido desarrollando, se ha ido desglosando, se ha dividido esa tensión en Y que a un inicio hemos hallado, se lo ha dividido para hallar ya el valor original de la tensión, el valor de esa tensión que era bastante importante, allá lo que nos ha salido, un valor de 20,8. 20,8. Ese 20,8 ¿dónde lo usamos? Ya para ese desglose, en la suma de fuerzas del eje Y, para poder hallar la reacción de A en X. ¿Dónde nos dio ese valor? Y a su vez también realizamos toda la suma de las fuerzas en el eje Y, obteniendo este dato, que era la reacción de AY, que era igual a 45. Y uniéndolos ambos con Pitágoras, pudimos obtener este valor, que la reacción final de este problema es de 45,36 newton. Y que con esto va terminando este